Hoy en La Mira, un tema crucial para la industria de la radio y la televisión, la devolución de los tiempos oficiales. Unos tiempos oficiales que requieren, además de las promesas, una reglamentación. Los tiempos oficiales están a discusión. En realidad, los tiempos fiscales son los que regresa el propio gobierno a los medios de comunicación. Esto aquí, en La Mira por ADN 40. Comenzamos. Uno de los temas controvertidos, siempre controvertidos de la industria de la radio y la televisión ha sido el de los tiempos oficiales, su distribución sobre todo, además, los tiempos oficiales, los tiempos fiscales, los tiempos electorales. Y hace unos días el presidente López Obrador dijo que devolvería, esas fueron sus palabras, a la industria de radio y televisión los tiempos oficiales del Estado. Sin embargo, el tema es mucho más complejo porque están regidos por una ley y no puede simplemente devolverse los tiempos. Y hay muchos tipos de tiempo que no dependen solamente del Poder Ejecutivo Federal. Este es el tema de cómo se va a procesar este tema de los tiempos oficiales y a quién le corresponderá al final hacerse cargo de ellos. Lo que finalmente se devuelve son los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo, exclusivamente. O sea, los que están bajo control del Poder Eso es lo que se dijo. No hay ningún, reglamento ni decreto ni nada. Hasta ahora lo que dice el presidente, y lo repite incluso en su propio mensaje, es se devuelven los tiempos fiscales del Poder Ejecutivo. El presidente dice, y esto sería muy importante para las propias empresas, que son para que lo puedan comercializar, pero hay topes ya a la propia al tiempo de comercialización que tienen las propias empresas. Entonces, aquí la problemática, y creo que es a lo que tendríamos que entrar, es si finalmente todas estas concesiones que pagaron una determinada cantidad por ellas están obligadas, primero, a pagar un impuesto, como todos lo pagamos, y segundo, si además existen toda esta variedad de tiempos extra, digamos, que tienen que pagar como compensaciones. Y esto es lo que habría que regular. ¿Hasta dónde tienen que existir esto que tú decías? Tiempo fiscal, tiempo del Estado, tiempo de los poderes, tiempo electoral como tal, y de alguna manera ahí establecer claramente qué es lo que paga una concesión de radio y televisión como tal, cuál es el impuesto que tiene que pagar, y este modelo que en realidad termina ocupando espacios que son espacios, que es cierto, son espacios públicos, que son muchos necesarios, pero que otros rebasan con mucho la capacidad incluso del propio Estado de moverlo, mucho más en tiempos electorales, que es otro gran debate. Si finalmente la publicidad electoral tiene que ceñirse a estos mecanismos que hemos visto durante campañas electorales que simplemente no funcionan. Sí, yo tomo este anuncio como una declaración de intención. Es decir, nosotros no vamos a utilizar los tiempos fiscales, tengan los medios electrónicos, radios y televisoras para comercializarlos. Sin embargo, eso requiere de un andamiaje jurídico. Es decir, hay que entrar a la ley para plasmar a qué es lo que el Estado renuncia. A lo que no puede renunciar el Estado es a su obligación de informar. Me parece muy bien que se regresen los tiempos oficiales y ya comentaremos cómo los partidos también tendrían que hacer una revisión de esto. La economía no puede seguir funcionando así, ni la relación de entrar y llenar el carrito del súper gratis y salirse como hacen los partidos políticos. No. Sin embargo, el gobierno tiene que informar. Hay que dar una orientación clara a la sociedad. Ahora, por ejemplo, con el tema de coronavirus, que nos han mandado a todo mundo a casa, etcétera. Bueno, ¿qué hacer? Las personas que tienen que salir y tomar el metro, ¿cómo van a hacer para proteger su salud? Eso es obligación del Estado, informar. ¿Por qué? Porque es un asunto fundamental, un asunto de salud. Luego, las campañas de vacunación. Señora, han regresado enfermedades que estaban erradicadas desde hace 30, 35 años en el país.
hay que informar. Pero este tipo de anuncios que son totalmente apartidistas y que son de utilidad pública, el gobierno tiene la obligación de seguir haciéndolos y me parece muy bien que deje de tomar el tiempo que los medios electrónicos tienen para comercializar, pero debe informar. Y ahí tienes un problema que viene desde el propio origen de los tiempos oficiales. Es defender al gobierno de ataques o poder imponer su agenda con esos tiempos. Y hay un problema de comunicación, como tú dices. A ver, si va a haber tiempos oficiales, tienen que utilizarse para cosas que sean del Estado, no necesariamente del gobierno, y no para campañas que sean publicitarias del gobierno, del anterior o del próximo. Por eso es que cuando se dice que en tiempos electorales hay que suspender los tiempos oficiales de campaña, uno diría, ¿por qué? Si lo que se trata es informar, no hacer propaganda. Yo creo que hay ahí una línea muy delgada entre lo que es la información de gobierno, que tiene que seguir funcionando y que de hecho incluso en tiempos electorales se tiene que seguir manejando, campañas de salud, etcétera, pero creo que un punto central aquí, y insisto en esto, es el hecho de que tendríamos que estar manejando muy claramente esta idea de que las empresas de radio y televisión tienen un esquema fiscal ya determinado, como cualquier otra empresa, y que a partir de ello tienen que pagar un impuesto como tal. Creo que tiene que existir definitivamente una regulación que le permita a la empresa como tal saber qué es lo que paga de impuesto y al gobierno cuáles son sus límites. Hay una televisión pública, hay una televisión privada, hay tiempos que se establecen en ley y hay impuestos que paga la propia empresa. Y eso tiene que manejarse como tal, porque si no esto se convierte de una o de otra manera en un juego de poderes en donde yo, Estado, presiono a la empresa o yo, Estado, me congracio con la propia empresa para mandar un determinado mensaje. Sí, ¿no? yo que insisto, no me refiero a la propaganda, o incluso si quieren hacer propaganda, que la hagan, pero que la paguen. Claro, Y el tema de informar. Mira, la campaña que se hizo, que hubo tanta burla hace algunos años contra la chikungunya y contra el mosquito del dengue. Señores, fue muy importante, nos burlábamos en ese momento, fue muy importante. Y ahora se nos disparó el año pasado las muertes por dengue casi a 300%, porque no se informó nada. Ni se dijeron, no dejes agua estancada, no hagas esto, no hagas lo otro. El gobierno tiene la obligación de informar y de orientar a la población. Y para eso tiene sus presupuestos y que lo haga de acuerdo con sus presupuestos. O sea, no por eso va a tomar el tiempo de radios y televisoras. Es como si el gobierno necesita viajar. O sea, los funcionarios y todos necesitan viajar. Y como las aerolíneas son concesión, entonces necesito tantos boletos gratis de las aerolíneas cada mes. No, así no funciona. Creo que está bien las radios, las televisoras a lo suyo y el Estado y el gobierno a lo suyo. Tienes que informar, necesitas una partida presupuestal para informar. Necesitas viajar, tienes una partida presupuestal para viajes. Y porque las aerolíneas son concesión del espacio aéreo, entonces también con esa filosofía vengan los boletos. No, así no funciona. Creo que como filosofía es un buen paso, insisto, que deberían seguirse en el caso de los partidos políticos que reciben una cantidad elevada de recursos y resulta que se tienen la propaganda absolutamente gratis en radio y televisión, que es tiempo aire que las televisoras, que las radios no pueden comercializar porque se lo tienen que regalar a los partidos que se dedican y utilizan la frecuencia y la pantalla para sacarle la lengua al otro. Y que son muchos minutos diarios. En periodo electoral son 48 minutos diarios de publicidad electoral, más el 12% de los tiempos de Estado. Es una cantidad enorme. Y de hecho existe ya, como decíamos, el límite del tiempo que pueden comercializar. Entonces también es un problema si tú le regresas ahorita un tiempo como el que le estás regresando, pero no lo puedes comercializar. por ley. Es un atorón. Pues tienes que establecer otra vez límites al modelo electoral. Hay que establecer creo que, a ver, como tú decías, la iniciativa del presidente es una buena iniciativa, pero no queda claro cómo se va a transformar eso. Si va a ser una ley, hay que hacer una nueva ley, tiene que pasar por el Congreso. ¿Cómo va a trabajar?
hay algunos que especulan que dicen, bueno, simplemente el gobierno, para evitarse el gobierno, el Ejecutivo Federal, para evitarse tener que pasar por aquí o por allá, no va a utilizar sus tiempos y va a dejar que los utilicen. Pero me parece que sería un mal mecanismo. El mecanismo tiene que ser necesariamente, vamos a reglamentar todo esto, que es una locura de los tiempos oficiales. Sí. ¿No? Porque ni siquiera se queda muy claro qué le toca a quién, cuáles son los que se utilizan de cada forma. Sí, a ver cómo vas a bajar el marco legal y cuál es tu propuesta jurídica en este sentido. Además, hay que recordar que finalmente tanto las mañaneras como ahora los informes que a las 7 de la noche se están enviando con respecto al problema de coronavirus entrarían dentro de estos tiempos y como serían parte de los informes de gobierno y en ese sentido tendrían que contabilizarse o no. Yo creo que en ese sentido tiene que existir una flexibilidad también frente al tema de lo que es información con respecto a gobierno. Esta idea de empezar a contabilizar cuánto tiempo específicamente le tienes que dedicar a qué, me parece que cuando uno se voltea a ver otro tipo de esquemas en otros lugares, esto no existe. En la televisión norteamericana o incluso en la televisión británica o europea, esta idea de los tiempos oficiales es algo que no entra porque está en un esquema totalmente distinto. Hay televisoras o radiodifusoras públicas y privadas que además tienen conceptos muy claros de lo que es la prioridad de la información y cuando se requiere, el Estado lo pide y se le otorga porque requiere tales o cuales momentos o espacios para hacerlo. Y esto queda bien delimitado a partir de lo que se le llama prioridad en la información pública. Sí, y además para concluir, ese es el tema. Hay presupuestos muy que lo usen bien o mal, es otro tema. Es un poderoso sistema de televisión y de radio pública en el país. Ahí se puede canalizar muchas de las cosas. Y hay que tener muchísima claridad, más allá de las declaraciones, de cómo van a operar esto de los tiempos oficiales. Lo deseable es que haya una reglamentación clara, transparente y que permita trabajar en todos estos temas. Pero bueno, seguiremos seguramente viéndolos aquí en La Mira. Gracias por acompañarnos.